Buen día, jóvenes. Les doy la más cordial bienvenida a esta submateria Derechos Humanos. Una servidora, Patricia León Casillas, dará inicio a esta sesión de una manera articulada, si es necesario, por ustedes y a la vez sería de gran, buen equilibrio el que ustedes pudiesen participar para conmigo en el trayecto de la sesión. Bueno, como elemento de competencia tendremos lo siguiente: explica las obligaciones de las personas titulares, responsables y obligadas respecto de los derechos humanos para garantizar la realización de los derechos y libertades. Y aquí también yo agregaría las características, concepto y este mismo fundamento constitucional que son las garantías individuales. ¿Sí? Mediante la elaboración de una síntesis. Aquí me gustaría ver en esto, de acuerdo a la rúbrica que se les va a dar, el que pudiesen ustedes expresar con sus propias palabras el contexto de lo que en esta ocasión expondré. Pues bien, empezaremos diciendo lo siguiente. Bastantes autores son aquellos los que dan el concepto a lo que es los derechos humanos. Esta conceptualización varía de acuerdo, como bien les dije, al autor que asimismo haga referencia. Sin embargo, cada concepto tiene puntos elementales que no cambian, que son siempre el sustento de estos mismos. Y bueno, pues aquí vamos a mencionar los siguientes. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas de las que todas las personas gozan, que garantizan su dignidad y que son indispensables para el desarrollo integral del individuo dentro de una sociedad organizada mediante leyes. Están reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados y convenciones que México ha firmado y ratificado y son garantizados por la legislación nacional e internacional. Se entenderá por violación a los derechos humanos todo acto u omisión que afecte a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, cuando la o el agente sea servidor o servidora pública en el ejercicio de una de sus funciones y atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. ¿Entendido, jóvenes? Creo que yo con esta connotación ya dejo claro que de alguna forma esta violación deberá ser por un funcionario o funcionaria pública y que de alguna manera ponga, lógicamente, o transgreda la seguridad de los individuos. Para ello, ¿verdad? Derechos Humanos, la comisión recibe y levanta quejas, emite recomendaciones. Su máxima autoridad es el Ombudsman, defensor del pueblo. Y en este caso, los proyectistas son los que ejecutan y elaboran estas recomendaciones. ¿Sí? Posteriormente tienen un proceso en el que pasan a aprobación por este mismo, por el Ombudsman. Y bueno, pues ya una vez fundadas y motivadas, es como se le da movimiento a este documento. Ok, pues para eso, dentro de sus características, haremos mención de las siguientes. Son universales. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción por ninguna condición física, geográfica, ideográfica, religiosa o de cualquier otra especie. Todos, es para todos, pues son universales, son inalienables. A través de esta característica se reconoce que los derechos humanos no pueden suprimirse o en su defecto restringirse, salvo en determinadas situaciones previstas en la Constitución y bueno, de alguna manera posteriormente haremos referencia a ello. Irrenunciables, la gente no puede decir, oh, no los quiero, mañana sí. Esto no, los derechos humanos tampoco pueden desvincularse de las personas, ¿ok? Y entonces,
por mera voluntad propia. Eso no, chicos. Ahora, imprescriptibles. Esta característica se refiere que de alguna forma al transcurso del tiempo los derechos no se pierden. ¿Ok? No quedan sin efecto. Inalienables e interdependientes, los derechos no pueden disfrutarse uno a costa de otro. A ver, y luego entonces hay derechos bien importantes. Yo hice un listado, me gustaría compartirlo con ustedes y fíjense, son libres e iguales, no discriminatorios. La vida, por ejemplo, ninguna en esclavitud, ninguna tortura, derechos en cualquier lugar. Somos iguales ante la ley, derecho a la intimidad, libertad de movimiento, vivienda, nacionalidad, familia, tener posesiones. Luego, pensamiento, expresión, reunirse en público, la democracia, seguridad social, derecho de los trabajadores, a jugar, comer, reunirse, alojamiento, derechos a la educación, vivienda, responsabilidad, etcétera. Hay muchos derechos que el ser humano puede gozar y disfrutar libremente. Ahora bien, de manera muy breve, las personas y titulares responsables y obligadas respecto de los derechos humanos, ¿quiénes son? Fíjense, en este caso, pues pueden ser particulares y pueden ser agrupaciones, como son los sindicatos. Esto es, o bien los indígenas. Dice entonces, se ha visto que a partir de las características desarrolladas en el apartado, la humanidad es titular de estos derechos y no se puede anular, impedir o obstaculizar. Y entonces al respecto, cabe señalar que existen derechos que se han reconocido en cuanto a los colectivos de personas, como son los sindicatos y los derechos de los pueblos indígenas, e inclusive existen otros grupos que refiere su titularidad a toda la humanidad, incluyendo a las generaciones presentes y futuras. Entonces, vean ustedes cómo los derechos humanos protegen a todos los individuos, ya sea individual o en grupo, y a todos por igual. Y sobre todo, chicos, vemos que tienen como bandera y algo súper elemental la dignidad humana. Es verdaderamente básico, elemental, y que cada individuo reconozca y sepa dar su lugar y exigir sea dignamente tratado. Entonces, aquí me gustaría pues acotar ahora un poco más el tiempo comentando sobre algo bien importante. Fíjense que es esa parte constitucional, ese fundamento constitucional. Es la columna vertebral de los derechos humanos, son estos artículos constitucionales, los primeros 29 artículos de la Constitución. Toda vez que el primero pues habla de que todos somos iguales ante la ley, todos debemos ser tratados iguales ante la ley. Y bueno, el segundo, este artículo, este precepto, es al cual se hizo la modificación en el 2011 y se adicionó, ¿verdad? De último, se adicionó todo lo que habla sobre los pueblos indígenas. Ya se les incorporó a la Constitución, gracias a Dios, sus derechos, ya se les tomó en cuenta. El tercero, jóvenes, que habla sobre la educación, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la educación. El cuarto, pues habla sobre la igualdad entre la mujer y el varón. Y luego el quinto, pues que no se diga. Fíjense, todavía en el cuarto habla hasta de la familia y dice, pues que de alguna manera todos tenemos el derecho de elegir libremente el número y esparcimiento de los hijos. Y que bueno, en el quinto habla sobre la relación de trabajo. Todos podemos elegir la profesión y el trabajo que deseemos, siempre y cuando pues sean de acuerdo, no contravenga la moral y las buenas costumbres y ya no afecte a terceros. Luego entonces el sexto, el séptimo, octavo, pues hablan sobre la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de imprenta. ¿Sí? Posteriormente hemos visto pues que el resto de los artículos pues, hablan sobre la libertad de asociación también, ¿verdad? Uno puede reunirse de una manera pacífica. Bueno, también
artículo bien importante es el 14 y 16 constitucional, puesto que uno dice, pues, que no se puede dar y retroactividad a la ley. Esto es, no puede ser tampoco juzgado un individuo 2 veces por el mismo delito. Y también, pues esto es el 14, tiene que uno proceder de acuerdo al debido proceso. Luego entonces, el 16 pues habla sobre todo aquello, bueno, las personas, ¿verdad? No pueden ser desposeídas de sus bienes, de sus bienes, de sus pertenencias, de una manera arbitraria, sin un juicio previo. Y pues bueno, pues de alguna forma, algo más importante entre ello, pues es el 28, el 29, el 22. Y miren, aquí me gustaría hacer alusión a lo siguiente. Aquí no hay título de nobleza que valga. Aquí todos somos iguales ante la ley y vamos de alguna manera, no hay, no, tampoco se está prohibido pues los estancos y monopolios de artículos tan importantes como son los de la canasta básica, pero el artículo 29 básicamente, saben ustedes, habla sobre la suspensión de las garantías individuales, que de alguna manera ante algún siniestro o algún acontecimiento que ponga en peligro la paz pública, pudiese suspender temporalmente las garantías individuales y vamos por una causa que le justifique. Y esto sería para todos. ¿Ok? En el artículo 29. Y bien, jóvenes, pues podríamos seguir platicando el contexto, pero vamos, el tiempo se agota y debemos dejar tembla para que pudiésemos seguir conversando. Entonces, pues les espero en la próxima sesión para que continuemos con esta sencilla narración. Es muy importante que reconozcan y sepan sobre derechos humanos. Jóvenes, el cambio está en ustedes, el éxito está en ustedes, la actitud somos todos. Por consiguiente, ¿verdad? Éxito en todo lo que emprendan. Una servidora, Patricia León Casillas, se despide por el momento de ustedes. Éxito, jóvenes. Y adelante.